Bien, vamos al ejercicio número 11. Para este sí necesito que tengan sumo cuidado. Vamos a ver en principio la figura y lo que nos pide. Vamos a verla. Esta es la figura. Como viene en el ejercicio, es el 11 del capítulo 5 y nos está pidiendo las corrientes, la corriente en A, corriente B, C y D. Para esto es muy importante que ustedes entiendan que este punto es igual a este punto, o sea que es como si estuvieran unidos. E igual forma, esta parte es una fuente de alimentación y esta es otra fuente de alimentación. O sea que en este circuito tenemos dos fuentes de alimentaciones. Por ejemplo, en la parte inferior, como ustedes observan, aquí estoy haciendo una réplica de lo que está arriba. Tenemos esta resistencia, esta y esta. Vean cómo dicen más 50, R1, R2 y R3. Las he puesto como R1, R3. Este circuito que está así, su equivalente sería este, en donde el positivo, aquí está, conectado a la R1, positivo a la R1. Y este que es el negativo, pues está conectado a la R3. Así quedaría nuestro circuito. Pero si tuviéramos una fuente en donde tenemos menos 20 volt y un grupo de resistencias conectadas, como aquí lo apreciamos con respecto a tierra, ahora vemos que el punto de tierra es más positivo que el punto negativo, menos 20 voltios. Así pues, que la representación de este circuito sería de esta manera. Nótese que ahora el punto más positivo, ¿verdad?, que es el que va al R3, y el punto más negativo es el que va al R1. Así quedaría más o menos nuestro circuito. Por lo que aquí estamos planeando redibujar nuestro circuito. Y al redibujar nuestro circuito nos quedaría de la siguiente manera. Aquí tendríamos nuestra resistencia de 8, nuestra resistencia de 3, tendríamos la resistencia de 5, tendríamos una resistencia de 10 y tendríamos una resistencia de 25. Y como ya dijimos, estos dos puntos son uno mismo, entonces pues los unimos. Estos puntos son el punto de tierra. Esto que está aquí es exactamente esto, en donde aquí tenemos una resistencia de 8, aquí tenemos una resistencia de 3, aquí una de 5, aquí tenemos una resistencia de 10 y aquí tenemos una resistencia de 25. Por otro lado, de este punto, de la unión de este punto para acá, tenemos una resistencia de 9 ohms. 9 ohms. Y entre estos dos puntos tenemos una fuente de alimentación con el negativo para la parte derecha. Entonces tenemos aquí una fuente de alimentación. Aquí lo estamos viendo, menos, más, y es 20 volt. ¿Ok? ¿Por qué la puse así? Porque es negativo el voltaje. Y si tenemos un voltaje negativo, acuérdense, tenemos nosotros para abajo menos 20. Para arriba, voltajes positivos. Pero en el punto central, el punto de 0, el 0 es el equivalente al tierra. Entonces, como quien dice, el tierra es más positivo. El tierra es más positivo y el menos 20 es más negativo. Ahí lo tenemos. Ya todo esto que está aquí ya está vaciado en el circuito. Ya nomás nos hace falta esta resistencia. Entonces esta resistencia está conectada en este punto. Aquí en este punto está la resistencia. La vamos a conectar, que es una resistencia de 4 ohms. Y dice que de aquí va al positivo de una fuente de alimentación, al positivo de una fuente de alimentación de 50 volts, más o menos. Ahí lo tenemos. Entonces, como aprecian ustedes, pues ya nos quedó el circuito redibujado de la siguiente manera. Aquí, ¿qué haríamos? Pues la circulación de la corriente, le vamos a llamar corriente 1, a este que tenemos aquí. Aquí no tenemos una fuente de alimentación, por lo tanto lo vamos a dibujar así, corriente 2. Y aquí sí tenemos una fuente de alimentación, sería corriente número 3. Entonces aquí vamos a aplicar nosotros, si lo recuerdan ustedes, más menos, más menos, más menos. Y aquí es más menos, más menos, más menos, más menos, más menos. Y aquí sería más menos, más menos, más menos. Ahora vamos a sacar las ecuaciones del primer circuito. Vámonos con el primer circuito. Es una subida. Para el primer circuito tenemos una subida 50 voltios positivos y luego aquí tenemos una caída menos 4
y 1. Y luego aquí por la parte izquierda tenemos menos 8 y 1. Y por la parte derecha tenemos más 8 y 2. En esta resistencia por la parte izquierda tenemos una caída, menos 3 y 1. Y por la parte derecha tenemos una subida, más 3 y 2. Y terminamos. Esa sería la ecuación número 1, la cual vamos a minimizar. Y unos tenemos 4, 8 y 3, que serían 8, 10, 12, 14, 15, menos 15 y 1. Y 12 tenemos nada más 8 y 3, que serían menos 11 y 2. Y tenemos 0 y 3. Esto es igual a menos 50, que es esta que tenemos aquí. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Nos vamos a ir al siguiente circuito, que es este, al número 2, y vamos a sacar la ecuación del número 2. Obviamente empezamos aquí y aquí tenemos una caída, menos 3 y 2. Pero por la parte derecha, por la parte izquierda tenemos una subida, más 3 y 1. Seguimos con el siguiente, tenemos una caída, menos 8 y 2. Y por la parte izquierda tenemos una subida que sería más 8 y 1. Seguimos con esta que sería una caída, menos 5 y 2. Y por la parte, en esta resistencia por la parte izquierda tenemos menos 10 y 2. Y por la parte derecha más 10 y 3. Continuando con esta última sería... por la parte izquierda tenemos 25 menos 25 y 2, y por la parte derecha más 25 y 3. Todo esto es igual a 0. Entonces ahora sí vamos a minimizar nuestra ecuación. Y unos tenemos 3 aquí y tenemos 8 aquí, que serían 11 y unos. Vamos a ver las I2s. La I2 está aquí, está aquí, está aquí, está aquí y está aquí. Entonces tenemos nosotros 3, 8 son 11, 16, 26, 51, menos 51 y 2. Y para las I13 pues nomás tenemos esta y esta, que serían 35 más 35 y 3. Todo esto es igual a 0. Ya tenemos nuestra segunda ecuación. Y por último nos vamos a la tercera y última ecuación, que sería esta. Empezando por aquí sería 20, una subida, una caída de menos 25. Sería 25 y 3. Pero por la parte izquierda sería una subida, más 25 y 2. Seguimos con la siguiente, sería una caída, menos 10 y 3 para la parte derecha. Pero para la parte izquierda sería una subida, más 10 y 2. Y por último, menos 9 y 3 igual a 0. Entonces minimizamos y corrientes 1, 0, corriente 1. Corrientes 12 tenemos 25 y 10 son más 35, corriente 2. Y las corrientes 13 son esta, esta y esta, que son 35, 44, menos 44 y 3. Esto es igual a menos 20. Y ya tenemos nuestra tercera ecuación. Ahí está nuestra tercera ecuación. 35, 44. Ahí lo tenemos. Entonces la ecuación nos quedó menos 15 y 1, 11 y 2. Nada más que aquí son más 11 y 2. Positivo, positivo. 11 y 2, 0 y 3 es igual a menos 50, menos 11 y 1, 51, más 35 y 3 igual a 0. Y la última 0, 35 y 2, menos 44 igual a menos 20. Bien, ya que tenemos nosotros esas ecuaciones, ahora simplemente nos vamos a ir a nuestra calculadora para determinar. Vamos a determinar entonces nuestra
Simultáneas son ecuaciones simultáneas con tres incógnitas. Entonces le vamos a poner tres incógnitas y vamos a meter los datos que tenemos aquí. Lo estamos haciendo por calculadora, pero pueden utilizar cualquier otro método. Menos 15 y luego 11 positivos y luego 0 y luego menos 50 para la ecuación 1. Para la ecuación 2 sería 11 menos 51 35 positivos y 0. Para la ecuación 3 sería 0, 35 menos 44 y menos 20. Y entonces ya tenemos que la corriente en A, corriente 1 es igual a 5.88 amperes. La corriente 2 es igual a 3.48 amperes. Y la corriente 3 es igual a 3.22 amperes. Esas son las corrientes que tenemos. 5.8 y 3.48 son las corrientes a las que hemos llegado. Ok, ahora vamos a deducir las corrientes aquí en esta parte. Vamos a ver. Fíjense bien que la corriente que está pasando por la resistencia 4 es la I1 y la I1 es 5.88. Así que las respuestas para esta serían 5.88 amperes. Ahora, ¿qué corriente está pasando por la resistencia 3? Por esta. Vean cómo está pasando una corriente para acá y una corriente para allá. Entonces la corriente que pasa de arriba hacia abajo es de 5.88. Y la que va para arriba es la I2 y es de 3.48. Entonces la corriente verdadera va hacia el punto de la corriente aquí es en este punto, la corriente en B va a ser 5.88 menos 3.48, que es la diferencia. 5.88 5.88 menos 3.48 nos da un valor de 2.4. Aquí nos da 2.4 amperes. Este resultó de 5.88 menos 3.48. Y vámonos con la corriente en C. La corriente en C es la que está pasando por aquí. Esta que está pasando por aquí, ¿cuál es esa? Pues la corriente 2. Y la corriente 2 es 3.48. 3.48 amperes. Y por último, la corriente en D es la que está pasando por la 9, que vendría siendo la corriente 3, 3.22 amperes. Entonces ahí tenemos ya las respuestas para esta pregunta. 5.88 amperes para la corriente A, para la corriente B 2.4, para la corriente C 3.48, para la corriente D 3.22. Y esa es la forma en que se resuelve. Así que aquí lo vamos a cortar para este ejercicio.